El Bronx es el distrito más peligroso de toda New York, teniendo un crecimiento constante de ataques especialmente realizados con armas y por violencia entre gangs, teniendo en 2021 un enorme crecimiento tras el gran movimiento, especialmente entre los OGs, YGs y la South Side, aunque hoy nos vamos a centrar especialmente en las primeras dos, así que hoy vamos con una impresionante historia. Hey, what's up, yo soy Jim de la Trippy Sauce Gang y hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de drill, especialmente del Bronx. Sé que me pedís muchísimo estos vídeos, así que este es tu momento para pedirme cualquier vídeo respecto a estos temas en los comentarios y por supuesto no olvides de suscribirte para pertenecer a la familia. Así que yes sir, vamos para adentro. Primeramente decirte que Brooklyn estaba recibiendo sobre 2019 y 2020 alrededor de estas fechas gran atención por su enorme escena de drill, siendo sin duda K-Flock uno de los más importantes de Bronx, que ahora mismo se encuentra preso por acabar con una persona, pero ya le he dedicado todo un vídeo, así que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo. Aún así, si pudiera destacarte una de las canciones, la de PSA o Is Ya Ready, son unos tremendos palos. Sin embargo, muchísimas personas dicen que las bases de UK Drill y de New York son muy parecidas, pero podemos considerar que realmente el drill de New York tiene su propio sonido y estilo, sin duda teniendo enormes influencias por parte del hip hop de New York, como por ejemplo muchas bases con samples clásicas enlazadas con las distorsiones 808, dándole sin duda alguna un toque muy diferente, destacando K-Flock por un lado por su propio sonido y creándose una muy buena audiencia de fans. A pesar de hacer enormes números, hay que también tener en cuenta que criarse en las duras calles de New York no es lo más sencillo del mundo, teniendo pérdidas de amigos y cercanos constantemente, estando por el barrio con tan solo 12 años, motivándole su amigo Doggy B que comience a rapear, que ambos tienen varias canciones juntos, siendo una de las primeras canciones de K-Flock un remix de la canción de 22 G's llamada Blicky Gang Freestyle, que él la llamó FTO, dándole un shoutout más tarde 22 G's en una entrevista apreciando su gran trabajo. The Bronx lit too, feel me? You got D-Thang, K-Flock and them out there, and then you got Queens lit too, you got Shorty Bin Laden out there, D-Aura, Big Yaya and them out there, Staten Island, you got CJ out there, whole lot of other drill rappers that's fire in Staten Island, you feel me? There's a lot of steppers in the city. Just gonna be crashing out. If that's what y'all wanna do, then do that. We could turn this shit Brooklyn versus Bronx versus, that's gonna be stupid. Jail and shit like that. That don't make sense. El que más tarde remixeó la canción de Siggy Black llamada Dishonest, llamándola él Being Honest, siendo honesto, que esa misma canción tiene ya más de 1 millón de reproducciones en tan solo un año y le permitió más tarde a K-Flock colaborar con G Herbo, un muy buen artista. Aún así habían rumores de que había firmado un contrato con un sello discográfico valorado en más de $1 millón, pero las cosas no acabarán bien, como verás más adelante, ya que detrás de todo este éxito hay cosas muy fuertes en las que familiares suyos se veían envueltos, perteneciendo al set de la gang de los Bloods del este de la calle 187 de un barrio llamado South Side, siendo esta compuesta por Mac Baller Brims y Money, los que se llevaban bien con los Rolling 80s Crips, llevándose mal la South Side con otras gangs de la zona, entre ellos los OGs, los Original Goons y los YGs, o mejor conocido como los Young Gunas, que antes eran todos una gang que llevaban diferentes barrios por la avenida llamada Cortland, no muy lejos de South Side, pero uno de los fundadores de los YGs perdió la vida, por lo que sus hombres en su barrio se separaron para formar los OGs, convirtiéndose los YGs, por muchas opiniones de otras personas, en una de las gangs más odiadas del Bronx, ya que estos tenían beef con casi todos. Una de las caras más famosas de los YGs es el rapero D-Thang, el primo de K-Flock, que sobre D-Thang ya he hecho un vídeo súper profundo, vídeo que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo, porque así entenderás todo esto mucho mejor, ya que se enfrenta a pasar 151 años en la cárcel, pero sobre esto hablaremos más adelante, teniendo un enorme beef estos dos, los cuales se han tirado ya en varias canciones. Una
Una de estas tiraderas fue la canción de Dithen llamada Toe Facts, en donde le tira a varios ops caídos. Sumándose a todo esto, varias amenazas por redes sociales, por directos y varias cosas más, que hasta hay vídeos muy fuertes ahí fuera que a fechas de hoy los están utilizando para estos casos, que yo tampoco entiendo por qué graban todas estas cosas y los suben a las redes, porque al fin y al cabo en un futuro si te pillan te perjudica muchísimo cuando estás delante de un tribunal o te encierran. Pero bueno, todo esto nos llevará a julio de 2021. Un rapero de 19 años conocido bajo el nombre de Ty Swish fue en la cabeza en el pasillo delante de su apartamento. Este salió corriendo poco después, pero más adelante en el suelo colapsó, encontrándole más tarde un familiar y 2 niños en las afueras del edificio. Por supuesto que lo llevaron volando en una ambulancia al hospital, pero digamos que ya era tarde. Eso sí, habían unos testigos que dijeron que estaba vestido de completamente negro y que se dio la fuga en un coche sedán. Aún así, nunca consiguieron identificarlo, afirmando más tarde vecinos, familiares y amigos de Swish que siempre fue un muy buen chaval y que nunca se metía en problemas. Pero este parecía ser que pertenecía a los Money y rápidamente fueron a por él. Pero esto no se queda aquí, porque unos días después Jarjan Elliot, de 13 años, fue perseguido y asesinado delante de una cafetería conocida como Angels Café, localizado en el barrio del Bronx, exactamente en la zona conocida como Belmont. Justo se había graduado e iba a cumplir 14 años en tan solo un mes, perteneciente a los Rolling 80s Crips, que había estado ya 8 veces arrestado, y un amigo suyo afirmó que a los 10 años lo metieron en la gang y que le avisó en tener cuidado con ese estilo de vida. Lo más heavy de todo es que todo esto fue grabado por cámaras de seguridad, en donde podemos ver que Jarjan estaba caminando por la calle hacia abajo cuando este sedán pasó por al lado de ellos. Se bajó un hombre enmascarado del coche y apretó varias veces el gatillo, dándole a ambos. Su amigo salió corriendo y Jarjan se metió en un restaurante mientras que llegó una ambulancia y se lo llevó al hospital, pero aún así nuevamente era tarde, afirmando más tarde la policía que esto era la venganza por Ty Swish. Llevándonos esto al domingo 11, en donde el rapero de 16 años llamado Rogis fue cuando estaba a punto de coger un Uber. Este rapero era del set de los 800 YGs y se asume que esto fue la venganza por lo que sucedió con Jarjan antes. La razón fue también nuevamente una venganza, pero por básicamente reírse de la pérdida de Jarjan por redes sociales, acercándose 2 hombres diferentes en scooters mientras que Raw estaba de camino al estudio cuando pasaron cerca suya y apretaron varias veces el gatillo. Las imágenes dentro del Uber se filtraron por todo el internet momentos después. Lo fuerte de todo esto es que previamente ya fue una vez, pero consiguió sobrevivir. Su madre más tarde afirmó en una entrevista con la tele que él estaba intentando salir de la vida de las calles, enfocándose cada vez más en la música, pero ya era tarde. Con todo esto, el beef entre los YGs, OG y Southside realmente estaba poniéndose muy picante. Y respecto al caso de Raw, más tarde detuvieron a 2 menores, pero no se ha revelado la información acerca de estos porque eran menores de edad. Llevándonos todo esto al 16 de agosto, cuando K-Flock lanzó su canción Is Ya Ready, en donde le tiró a varios raperos rivales, incluyendo su primo Dithen. En el primer verso dice lo siguiente: chico, pregúntale a mis ops, esto se podría poner feo, podría hacer como hice con Sony, haciendo referencia a la película llamada Paid in Full. Uno de los protagonistas, llamado Mitch, presentado por Mekhi Phifer, que tenía un hermano menor que fue secuestrado para pedir rescate. Mitch intentó conseguir el dinero, pero es asesinado por Rico, el que es presentado por un tal Cameron, el que le robaba sustancias para pagar el rescate de Sony. Para comentarte la conclusión, ojo, mini spoiler, Sony es después de ser traicionado por su propio tío llamado Ice, el que estaba cabreado con Mitch por echarlo de casa, queriendo dejar claro a Dithen que no le tenía miedo. Aún así, tienes más detalles sobre todo esto en el arresto de Dithen, pero esto no se queda aquí. El tema por New York empezó a hacerse completamente viral, llegando a sonar hasta en la radio Hot 97, por lo que digamos que a los ops de K-Flock esto no le gustó mucho, respondiéndole poco después Dithen vía un directo de Instagram diciendo: no puedo esperar en ver a tu tía ahora. Ahí está comentando lo de Sony. Can't wait to see Auntie now. Just gonna learn today, I ain't gonna lie. Playing with me, bro. Gangsta, bro. Stop playing with me in they raps, bro. For real.
Todo esto nos llevará a unas semanas después. Otro miembro de los Rolling 80s Crips afiliado con K-Flock fue en pleno día, subiendo K-Flock más tarde una story a Instagram en donde hizo un estilo de homenaje dedicándole unas palabras. Pero ¿qué sucedió realmente ese día, Jimmy? Este chico era Nasrullah, de 16 años, que perdió la vida después de que dos hombres se bajaron de un Honda Accord dándole en la cabeza y en el pecho, sucediendo todo esto en el barrio de Surfside, confirmando más tarde la policía que Nasrullah fue detenido un total de 18 veces hasta el momento y que ya tenía un enorme historial criminal súper largo, que incluían 10 delitos graves, y ya tan solo en mayo de 2017 tenía 3 casos abiertos por posesión ilegal de armas de fuego, y había sido detenido hace poco por exactamente lo mismo. Llevaba una pipa encima sin ni siquiera tener los permisos ni las licencias, subiendo, dicen, una story al Instagram burlándose lo que sucedió con Nasrullah, ya que este era como la mano derecha de K-Flock que le ayudaba con absolutamente todo, poniendo un emoji de risa y una puerta junto con la palabra de sacrificio. Lanzando poco después, dicen, la canción llamada Talk Facts, que es como una versión de Who I Smoke, en donde le tira a todos sus ops, los que están vivos y los que no, sampleando la canción de Somebody That I Used to Know por Goche, tirándole en casi cada barra a algún rival. Y Somebody That I Used to Know quiere decir, traducido al español, a alguien que solía conocer, porque antes se conocían porque cuando eran chicos se juntaban, pero ahora pues son enemigos. Te recomiendo que escuches el tema. Eso sí, si tuviera que analizar cada barra podría tirarme aquí perfectamente 10 horas, pero barras como Doggy fue disparado pero él aún se está recuperando, tirándole claramente al amigo de K-Flock llamado Doggy B. Aún así también dijo otras cosas más fuertes como: vamos CJ, tú me has visto, pero nosotros no te hemos visto a ti, tío, si tú ni haces los movimientos, así que ¿cómo me vas a cuando me vea? Dedicándole estas barras a otro rival de Cortland, el que le tiró a Dicen en la canción llamada Kidnap, después de que Dicen dijera que iba a ser a Bubba Savage, que también estaba en esa canción, añadiendo más tarde lo siguiente: a Jiggy Man, Shaky, le dieron, eso lo juro por mi madre, si nunca hace nada. Aquí está hablando del rapero Shaky, que es de los OGs y también es muy reconocido porque le llaman Jiggy Man. Tan diferente tampoco podemos considerar que es el UK Drill. Los artistas se tiran por canciones sin tener en cuenta que después que a todo esto se le suma muchísima más violencia. Aún así te recomiendo muchísimo el vídeo de K-Flock y Dicen, porque te harán entender todo esto mucho mejor, y nosotros nos vemos en unos días de vuelta.